Estamos con Enrique Iribarren en este espacio de Doctor Ley. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Administrativo. Tiene especialidad en la materia adquirida en la Universidad de la Sorbonne en París. También es autor de varias obras de derecho público. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Ramírez, por su invitación. Estamos a su orden. Vamos a hablar sobre el tema de moda, las expropiaciones. Sí, eso parece que es el pan del día. Ahí el tema fundamental, creo yo, es que se está haciendo que la institución expropiatoria vaya a ser como una sanción más dentro de la ley del Indepavis, ¿no? Y eso parece, sobre todo, que la expropiación, según autores calificados y recientes, han establecido que la institución de la expropiación viene a ser, más que un derecho del Estado o un castigo, viene a ser una garantía del derecho de propiedad. Es decir, para poder limitar el derecho de propiedad, tiene que recurrirse a algunos requisitos procedimentales que se establecen en la Constitución. Eso es así, doctor, y eso está así desde la época de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y en el Acta de Virginia en 1776 en los Estados Unidos, que el derecho de propiedad no puede serle retirado a las personas sino mediante el pago de una justa indemnización por razones de utilidad pública y mediante las correspondientes indemnizaciones que haya lugar. Ahora, pero el gobierno venezolano está esgrimiendo una ley, dice que está actuando conforme a la ley. Sí, ahí parecería más bien que esta cuestión es una cuestión de orden político más que de orden jurídico, lo que se está haciendo con la nueva reforma de la ley del Indepavi, ¿no? Porque ya ahí en esa ley existían sanciones para la especulación. Entonces, llegar al grado de poner a la expropiación como una sanción más parece un exabrupto de todo punto de vista que parecería que tiende un poco a taparear todo el problema gigantesco que hay en Venezuela con el servicio eléctrico, el servicio del agua. Entonces, pero Parecería. la ley con la que actúa el gobierno como estandarte para hacer estas actuaciones que califica de expropiación, ¿estará reñida con la Constitución? Mire, el tema es sujeto a debate y a discusión, ¿no? Si la nueva ley se ciña a los parámetros del artículo 115 de la Constitución, parecería que no. Ah, ¿Cuáles son los parámetros? bueno, fíjese, doctor, mucha gente tiene la percepción de que cuando se dicta una expropiación, ya directamente la propiedad de la persona a quien se le expropia sale de su patrimonio y entra al patrimonio de la persona Sí, moral. incluso así lo dice el presidente de la República. Dice, ahora esté bien, a partir de este momento pasa a la propiedad Pero del eso no Estado, es ya está así, expropiado. ¿Eso es eso así? no es así, eso no es así, porque cuando hay una expropiación, se tiene que cumplir una serie de requisitos, la declaratoria de utilidad pública, que puede estar contenida en algunas leyes, y una vez que se dicta el decreto de afectación, entonces se pone en marcha un proceso administrativo, por un lado, y que se llama el proceso del arreglo amigable, y si no se llega a un arreglo amigable en el contexto de ese procedimiento, entonces viene la fase judicial, donde la propiedad de la persona a quien se le va a expropiar sale de su patrimonio solamente cuando haya una sentencia definitivamente firme de los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, en primera y segunda instancia. Pero una de estas leyes que ha dictado recientemente, la que dictó ayer la Asamblea Nacional, establece que no es necesario la declaración de utilidad pública. Sí, doctor, pero fíjese que si uno se pone a ver el texto que aparece en las noticias, porque es muy pronto todavía para saber el texto final de lo que apareció publicado por la Asamblea Nacional, uno se da cuenta de que la propia ley del Indepavis contiene una declaratoria de utilidad pública para relativa a Genérica, ciertos bienes y pero servicios. no genérica. Es genérica, pero Dice, según la prensa, según la prensa. todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios. Ahí entra todo. Ahí entra todo, pero bueno, pues, se cumplió con el paso que prevé la Constitución. Ahora, pero ¿qué pasa Sí. cuando la Asamblea Nacional dicta una ley que se aparta del contenido constitucional? Bueno, necesariamente tiene que los interesados, por la vía de una acción popular, ejercer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del ¿Y Tribunal qué Supremo. puede pasar en la sala constitucional según su dilatada experiencia como abogado litigante en la Doctor, materia? usted me pone una pregunta comprometida, porque ahí las estadísticas dicen que más o menos un 30% de los casos son declarados con lugar a favor de los recurrentes y un 70% en contra de los recurrentes, ¿no? No, Entonces, pero es que yo muy creo difícil. pero fíjense una cosa, días atrás tuvimos aquí en Doctor Ley al doctor Antonio Canova, que publicó un libro y él hizo un estudio de los años de 2007 al 2009 y apenas el 3% de las acciones fueron declaradas en favor del ciudadano. Sí, doctor, yo conozco ese estudio, yo tengo el libro y el doctor Canova es un extraordinario profesional y profesor del derecho público en Venezuela.
Pero esas estadísticas se refieren a la sala político-administrativa. A la sala política, es correcto. Estamos hablando de la sala Ah, constitucional. no, pero es que yo creo que es peor, la sala constitucional. El gobierno no pierde juicio en ninguna de las salas, es lo que determina. No se crea, doctor, esa es una percepción, una matriz de opinión que ¿Sí hay. pierde juicio el gobierno en la Sí, sala? sí, Por pierde. ejemplo. Bueno, han habido algunos casos en los cuales, por ejemplo, se han introducido recursos por omisión legislativa, falta del Congreso, perdón, de la Asamblea Nacional de emitir unas leyes en un tiempo determinado, por ejemplo, el Código de Ética del Juez, y resulta que la Sala Constitucional ha declarado la omisión legislativa y ha obligado a que se produzca la... Caramba, pero como Doctor. 7 años después que Bueno, metieron Bueno, la pero- misma sala constitucional presentó el proyecto ese, sí. se lo devolvieron, lo engavetaron y no hubo manera que la sacaran. No, pero sí han habido casos. Yo le puedo dar referencia de varios casos en los cuales se ha ganado. No es la... Bueno, le digo no- que tiene no es lo- un tesoro bien guardado, ¿no? Ah, bueno, hay algunos. Ahora, ¿qué pasa con la justa indemnización que corresponde? Porque según dice la prensa, el pago de los bienes que son expropiados ahora pueden deducirse de multas que también arbitrariamente, digamos, el Estado pone a su gusto y conveniencia. Bueno, sí, la verdad es que es un tema delicado ese. Y sin previa sentencia. No, porque fíjese, de la lectura de lo que apareció en el material de prensa, yo aprecio que lo que ocurre es que cuando vaya a tener lugar la justa indemnización, se reducirá lo que se establezca como multa u otras sanciones pecuniarias se lo descuenta. definitivamente firmes. O sea, tiene que haber pasado también por un proceso o administrativo judicial para que tenga firmeza esa deducción posible de las multas y Sí, otras sanciones. por el mismo procedimiento administrativo que pasa que le hagan la ocupación temporal, Exactamente. entre comillas temporal de los bienes, porque Exacto. ahora, según la reglamentación hasta ahora y según el texto constitucional, la ocupación solamente tiene un fin, por ejemplo, para hacer un estudio sobre el bien que se va a expropiar. Sí, pero las ocupaciones temporales han tenido lugar en Venezuela por aplicación de la ley de expropiación vigente para el momento, ratione tempore. Históricamente siempre ha tenido lugar las ocupaciones previas, ¿me explico? Pero de esta misma manera como ahora, Bueno, ha habido maneras, sin ir a un juez. es que la ley de expropiaciones establece la ocupación previa, la ocupación temporal de los bienes objeto de expropiación como una Previa facultad- autorización del juez. previa autorización. No, puede hacerse sin autorización del juez en algunos casos. No, yo que la ley difiero, doctor. establece. La ley lo que establece es que lo que establecía la ley anterior No. era la ocupación previa autorización del juez y pago de justa indemnización, o por lo menos consignación en el tribunal Exactamente. de una indemnización acordada por una junta de peritos. Sí, pero siempre puede haber la ocupación temporal una vez que se haya dictado el decreto de afectación. Sí, ¿Me explico? bueno, Dice que, por ejemplo, el famoso caso que hubo aquí en Venezuela en los primeros años de desarrollo del Pacto de Punto Fijo, hubo un discurso del presidente Betancourt diciendo que se iban a ampliar las zonas alrededor de Petare para construir viviendas populares. Y todo lo que es la zona de la Urbina y los cerros que están al lado de la Urbina, inmediatamente después del discurso del presidente Betancourt, se fundaron barrios allí. Solamente con ese discurso el presidente Betancourt, ¿me explico? Bueno, Y o la sea familia que- Schlageter tuvo que pasar por un proceso de 6 o 7 años de juicio para recuperar las tierras de lo que hoy en día es la Urbina. sí, muy bien, pero O sea, lo aquella que quiero decir es que arbitrariedad son- betancuriana no le da legalidad a No, la arbitrariedad chavista. Lo que no, la arbitrariedad hay que condenarla en todas sus formas, pero lo que quiero decir es que este tipo de actuaciones, donde se mezcla la expropiación con lo político, es algo que ha ocurrido recurrentemente en Venezuela. No, Bueno. sin que eso lo justifique. Pero en resumen, lo que hay es una pugna entre dos modelos de Estado. Bueno, también hay una pugna entre dos modelos de Estado, sin ninguna duda. Pero el Estado que nosotros tenemos está recogido en la Constitución del 99 y mientras no se ha cambiado, ese es el que tenemos. Ese es el que tenemos, el que deberíamos tener. Yo creo que es el que tenemos perfeccionable y creo en la voluntad política del venezolano para transformarlo para bien, para todos los venezolanos. Bueno, yo lo felicito a usted por esa percepción tan Optimista. optimista Optimista o moderado. cándida. No, optimista moderado. Bueno, está bien. Bueno, doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí en este espacio debatiendo estos temas y esperamos que pronto volvamos a tener una conversación. Muchas gracias por su invitación y muy agradecido. Bueno, hasta luego. En el próximo tiempo tendremos más de Doctor Ley.